¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Por fin estoy aquí con la segunda parte del crossover de posiciones, pero esta vez para usar con disco olímpico. Antes de irnos al taller, quiero mandar un saludo muy especial para Eduardo Cepeda hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también para Carlos Martínez hasta Santa Tecla, en El Salvador. Ellos son suscriptores del canal que se pusieron en contacto conmigo para que los asesorara porque están haciendo una máquina de gimnasio cada uno y de verdad que quiero agradecerles de todo corazón por haber confiado en mí para estas asesorías. Y dicho esto, quiero aprovechar para invitarlos por si hay más suscriptores que estén interesados en mis asesorías, pueden ponerse en contacto conmigo. En la descripción les voy a dejar mi Instagram para que me envíen un mensaje y ahí nos podemos poner de acuerdo. Sin más que decir por el momento, nos vamos al taller. Aquí tengo soleras de 2 pulgadas y media. Esta es de 3.16 de espesor por 11 centímetros de largo. Y tengo 4 placas unidas. Para puntearlas tengo esta plantilla. Este PTR está alineado con este perfil de la mesa y fijado con 2 prensas. Después fijé este ángulo para que me sirviera de tope. Las coloco de esta manera, asegurándome que estén bien pegadas a este PTR y bien pegadas al ángulo. Coloco una prensa al centro y ya puedo puntear en este lado y también en esta esquina. Después retiro las placas y punteo donde me falta, logrando así armar estos paquetes. Del corte a la línea tengo 3 centímetros. Después marqué al centro con el clavo de acero. Ahora coloco las placas en la morsa y aprieto el tornillo. Bajo la broca sobre la marca que dejó el clavo de acero y la giro en reversa para que me centre la perforación. Después aprieto los tornillos que fijan la morsa. Ahora simplemente hay que perforar. Yo lo hago primero con broca de 9.64 para que se disminuya el margen de que se desvíe la perforación. Además, logro que se perfore más rápido por ser una broca más pequeña. Ahora perforo con broca de 3/8. Aquí estoy desbastando los puntos de la soldadura y redondeando las esquinas. Por último, desbasto los puntos por el otro lado y ya se pueden separar las placas. Del corte a la línea tengo 8 milímetros. Del corte a la segunda línea tengo 10.2 centímetros. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 1, al que le realicé una perforación al centro. Ahora coloco una solera con un tornillo de 3/8 por 2 pulgadas. Por el otro lado coloco otra solera y coloco la tuerca. Por último, hay que apretar la tuerca asegurándonos que las 2 soleras estén bien sentadas al PTR. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 10 centímetros de largo. Coloco uno por cada lado acompañado con una placa de 1/4 y los fijo con una prensa. Por último, coloco 4 láminas calibre 26 por cada lado para ajustar nuestras soleras. Ahora coloco un punto al centro en cada una de las soleras, seguido por uno en cada extremo.
Después coloco un punto al centro y uno a cada lado por las caras externas y hago lo mismo por las caras internas. Aquí tengo 4 placas de 1,5 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de largo por 3,16 de espesor. Del corte a 2 centímetros tengo la línea y marqué al centro con el clavo de acero. Perforo primero con broca de 9/64 y después con broca de 3/8. Aquí tengo un PTR de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas por 15 centímetros de largo. A 2 centímetros del corte tengo la primera perforación y la segunda está a 10,6 centímetros. Aquí tengo 2 láminas calibre 26 con perforaciones, a la misma medida que el PTR. Después voy a armar colocando una lámina entre las placas y el PTR. Aquí estoy colocando nuestra pieza sobre la línea de 8 milímetros. Por los lados coloqué soleras de 3/8 y para ajustar coloqué 3 láminas calibre 26 por cada lado. Aquí estoy punteando de la misma forma que hicimos antes. Aquí estoy ubicado en la parte trasera. De este perfil a esta línea tengo 10,7 centímetros. Y ahí vamos a colocar soleras de 2,5 pulgadas exactamente como hicimos antes. Por último, aplicamos la soldadura. Aquí tengo un PTR de 2 por 2 pulgadas calibre 12 de 26 centímetros de largo y tengo uno más pero de 25 centímetros de largo. Para trazar la plantilla coloqué el PTR de 26 centímetros bien alineado con el MDF y a 3 centímetros del corte para trazar su perímetro. Después medí de este perfil 4 centímetros. En este lado hice lo mismo y coloqué el PTR de 25 centímetros para trazar su perímetro. De este perfil a este punto medí 28 centímetros. En este lado hice lo mismo y repetí el proceso anterior. De este perfil a esta línea tengo 6 centímetros. De este perfil a la segunda línea tengo 26 centímetros. Aquí tengo prensado el PTR de 26 centímetros bien alineado con este perfil del MDF. Ahora voy a trasladar las líneas al PTR con la escuadra escolar y por último marco al centro con el clavo de acero. Aquí estoy perforando con brocasierra de 3/4.
Aquí trasladé la línea de perforación a la cara contraria del PTR para alinearla con las líneas de la plantilla. Por el otro lado, alineamos el PTR con el MDF y fijamos con las prensas. Ahora fijo también los PTRs de 25 centímetros. Ahora coloco un punto al centro y después uno a cada lado del primero. Continúo punteando por un lado lo más cerca posible al MDF y después coloco un punto a la misma altura pero por el otro lado. Enseguida coloco un punto a 1 centímetro arriba del que colocamos antes y termino colocando un punto 1 centímetro más arriba pero del que pusimos por el otro lado. Después repito el proceso con el otro PTR. Aquí tengo esta línea que coincide con este perfil del PTR y en el otro lado hice lo mismo. Después coloqué nuestra pieza centrándola tomando como referencia las líneas que les acabo de comentar. Ahora coloco un punto al centro en cada PTR. Aquí estoy empujando nuestra pieza para llevarla al nivel y colocar un punto en cada PTR. Después punteo por todas sus caras. Ahora aplico soldadura de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda por el otro lado del PTR. Aquí estoy repitiendo el proceso anterior en el otro PTR. De este perfil a esta línea tengo 10.4 centímetros. En este lado hice lo mismo, coloqué un PTR de 2 pulgadas y tracé su perímetro. De este perfil a esta línea tengo 76.7 centímetros. De este perfil a esta línea tengo 60.8 centímetros. Después coloqué la escuadra rápida y tracé la línea. Enseguida coloqué un PTR de 2 pulgadas y tracé su perímetro. De este punto a esta línea tengo 10.4 centímetros. De este perfil a esta línea tengo 3 centímetros. A la siguiente tengo 8, a la que le sigue tengo 18 y a la última tengo 23. De este punto a esta línea tengo 5.5 centímetros. Aquí tengo los PTR sobre la plantilla y en los PTRs pequeños ya trasladé las líneas de perforación. Ahora perforo las líneas que van hacia afuera de nuestra pieza con brocasierra de 3/4. Aquí estoy perforando las líneas que van hacia el centro con broca de 3/8. Aquí estoy recolocando los PTRs en la plantilla. Lo importante es que coincidan las líneas de los PTRs con las de la plantilla. Ahora punteamos como siempre hacemos para que nuestros PTRs se mantengan como están prensados. Aquí estoy aplicando la soldadura de afuera hacia adentro, pero solo hasta la mitad. Después termino el cordón por el lado contrario. Aquí tengo nuestra pieza, ya le desbasté la soldadura por la parte de arriba y la de abajo. De este perfil a esta línea tengo 8 milímetros. De este perfil a esta línea tengo 25 centímetros. Ahora ubicamos el lado más largo del corte, lo colocamos hacia arriba y lo prensamos para mantener su posición. Aquí tengo 4 placas de 2 pulgadas por 9.5 centímetros de largo por 3.16 de espesor. Del corte a 2 centímetros tengo la línea y marqué al centro con el clavo de acero. Perforo primero con broca de 3.16 y después con broca de 3/8.
Aquí tengo láminas calibre 26 de 5 por 5 centímetros. Estas las vamos a colocar entre el PTR y las placas que acabamos de perforar. Después las fijamos con una prensa asegurándonos que coincidan con la línea marcada sobre el PTR. Ahora coloco un punto al centro por cada lado de la placa y repito el proceso en todas las placas. Aquí estoy punteando por todas las caras menos por la que está hacia el centro del PTR. Por último, aplico la soldadura. En la línea de 5.5 centímetros vamos a colocar unas placas de polea exactamente igual a las que soldamos en la base. Aquí tengo 4 soleras de 2 pulgadas y media o 18 centímetros de largo. Del corte a 2 centímetros tengo la primera línea. Del corte a 10.5 centímetros tengo la segunda línea. Voy a perforar primero con broca de 3/16 y después con broca de 3/8. Ahora voy a armar nuestras soleras ayudándome con un PTR de 1,5 por 15 centímetros, el cual tiene las perforaciones igual a la solera. No olviden usar una lámina calibre 26 como separador por cada lado. Ahora coloco una prensa que me servirá para colocar sobre ella los PTRs que me ayudarán a fijar nuestras soleras. Por último, aplico la soldadura. Aquí tengo un PTR de 2 por 2 pulgadas por 3 metros, al cual le colocamos la parte que acabamos de armar en un lado y una segunda pieza en el otro lado. El PTR de 3 metros simplemente lo coloqué dentro de las soleras y lo hice coincidir con las soleras que están hacia el centro de nuestra pieza. Ahora estoy perforando con broca de 9/64 y después voy a perforar con broca de 3/8. Así damos por terminada la segunda parte de este nuevo modelo del crossover. Ahora voy a contestar a un comentario que me están dejando en los videos. Es recurrente y también me lo han expresado por mensajes privados que ya extrañaban este tipo de contenido de lo que son las máquinas de gimnasio. Y quiero yo recordarles que no soy un fabricante, que no me dedico a hacer esto de tiempo completo, sino que originalmente yo solo fabriqué las máquinas que yo necesitaba para abrir mi propio gimnasio y después por cuestiones de mi zona, que yo vivo en una zona rural, pues el gimnasio no me funcionó y empecé a vender las máquinas y hubo quien se empezó a interesar en que le estuviera fabricando, digámoslo así, nuevos modelos, y por eso es que pude seguir con el canal haciendo modelos nuevos, como fue el de la prensa del valero lineal, como ahorita va a ser el crossover de posiciones y un par de proyectos más que vienen en puerta. Pero por cuestiones económicas no puedo yo estar haciendo constantemente este tipo de videos. Por eso estoy complementando el contenido en el canal con lo que fue toda la fabricación del setup.
y esto lo hago con la intención de mantener vivo el canal, de apoyar un contenido con el otro para poder seguir aquí con ustedes. Como les mencioné antes, pues dependo de que haya personas interesadas en que yo les fabrique una máquina, pero también es necesario que sean de mi zona, porque me han contactado personas de otros estados aquí de México y no les he podido fabricar sus máquinas porque la paquetería sale muy costosa. Entonces hemos tenido este tipo de contratiempos e imprevistos, y ahí estoy ahorita viendo eso, la forma de encontrar personas que quieran alguna máquina, pero que además estén cerca de donde yo vivo. Y mientras me sea posible, con todo gusto, yo voy a seguir aquí con ustedes compartiéndoles proyectos de las máquinas de gimnasio, aunque no sea tan rápido como a mí me gustaría. Así que les pido un poquito de paciencia y, como ya les he dicho antes, apóyenme con el contenido que no es de esto, para mantener así el canal vivo y que esté creciendo poco a poco como hasta ahorita. Y dicho esto, no tengo nada más que decir. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.